Estamos aquí gracias a un viaje que comenzó hace miles de millones de años. Todo lo que vemos, lo que somos, procede de mínimas porciones de materia. Cuando miramos al cielo solemos distinguir el brillo de las estrellas, pero no nos fijamos en las partes oscuras. Sin embargo, esas zonas guardan un secreto, nuestro propio origen. Esas nubes de materia que hay entre las estrellas están formadas por diminutos granos de polvo y gas. De ellas nacerán nuevas estrellas, como el Sol hace 4.500 millones de años. Y con él, la vida. Hoy empezamos un viaje, una aventura. Un camino hacia el descubrimiento en el que intentaremos comprender algo que la ciencia aspira a descubrir. Un proyecto que investiga el polvo de estrellas. Y es que todo, lo inmenso y lo diminuto, todo sucede dentro de un ciclo. Nosotros, cada uno de nosotros es el fruto de un primer viaje. Desde lo microscópico a lo inmenso. Y ambas escalas van más allá de nuestra comprensión. La tierra que pisamos, el agua que nos rodea, el aire que respiramos, tienen un principio. Conocerlo es el viaje en el que la humanidad lleva siglos embarcada. Todo, en el universo, más allá de su tamaño, tiene su importancia y su función. Hace tan solo 100 años, nadie podía prever que la física cuántica cambiaría nuestra percepción del mundo, porque la materia se comporta de manera distinta, tiene propiedades diferentes a escala atómica. Queremos comprender el origen de la materia primigenia, la esencia misma de la materia, el viaje de los diminutos granos de polvo que forman parte de los inmensos cúmulos de galaxias. Pero no se puede explicar un viaje. Se siente, se vive, transcurre a través de caminos desconocidos. ¿Cuándo empezamos a viajar de manera consciente? Nuestro viaje comienza con los granos de polvo que nacen de la muerte de las estrellas. En algún lugar del universo, hay una estrella muriendo. Es una estrella de tamaño medio, similar a nuestro Sol. Le ha llegado la hora de eyectar su materia al medio interestelar. Este material está compuesto por muchas moléculas de gas y una pequeña fracción de diminutos granos de polvo. Unos granos de polvo que han resultado ser sumamente importantes. ¿Por qué son tan importantes? Crean planetas. Pero es que es mucho más importante todavía. Si no hubiese granos de polvo, no habría moléculas. La radiación de las estrellas de nuestra galaxia es tan intensa que disociarían todas las moléculas
que se formasen si las moléculas no estuviesen protegidas por los granos de polvo. Pero es todavía mucho más grave, es que si no hubiese granos de polvo, no habría el primer paso fundamental para la formación de las moléculas, de toda la química del espacio, la formación del hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular no se puede formar en las condiciones del medio interestelar en fase gaseosa. Se tiene que formar en la superficie de los granos. Las moléculas son extremadamente sensibles a la luz ultravioleta, por lo que los granos de polvo situados en las capas externas de las nubes interestelares protegerán a las moléculas situadas en las capas internas de la radiación que proviene de las estrellas. Sin granos no hay química. Si no hay química, la evolución física del gas interestelar es completamente distinta, porque no hay refrigerantes. Las moléculas, su rol en las nubes, aparte de proporcionar una química muy rica que da lugar a moléculas muy complejas, es producir procesos de enfriamiento. Es decir, la emisión de monóxido de carbono, del vapor de agua, de cualquier otra molécula, hace que el gas se enfríe, del propio hidrógeno molecular. Por lo tanto, sin granos de polvo no habría química, no habría planetas rocosos y no estaríamos aquí. ¿Cómo nacen los granos de polvo? Su origen está en la muerte de las estrellas. Sabemos dónde se forman, conocemos su composición, pero su nacimiento es una incógnita. Para intentar comprenderlo, el Consejo Europeo de Investigación financia el proyecto Nanocosmos, Gas y Polvo, de las estrellas al laboratorio, en el que participan grupos de España y Francia, formados por especialistas en la observación, la interpretación y la modelización de los datos obtenidos. Pero también es necesario contar con investigadores dedicados a la astrofísica de laboratorio. A lo largo de mi carrera me fui dando cuenta que lo que necesitábamos era estudiar cada vez más cuáles podían ser los ingredientes básicos a partir de los cuales se formaban esos granos de polvo. Y en el año 2009 conseguí un Consolider en el cual éramos 12 grupos españoles, pero de todos los campos. Había físicos, había químicos, había experimentalistas de laboratorio, había astrofísicos. El proyecto funcionó muy bien, tuvimos muy buenos resultados, se hicieron experimentos de laboratorio novedosos y ahí me sentí cada vez más motivado a potenciar en España y a nivel también europeo e internacional el campo de la astrofísica de laboratorio. La aparición de instrumentos modernos, como ha sido el caso del interferómetro ALMA, abre nuevos mundos observacionales, con descubrimientos cada vez más complejos y difíciles de interpretar. Gracias a los esfuerzos en el diseño de experimentos y a las sinergias entre la nanociencia y la astrofísica, se consiguen avances con resultados de gran importancia. Nos dirigimos hacia Toulouse desde Madrid. Visitaremos todos los laboratorios implicados en el proyecto Nanocosmos. Es un viaje hacia el conocimiento para comprender cuál es el papel de cada uno de los grupos. Empezamos por Madrid, por la máquina Stardust. Stardust permite simular las condiciones físicas que hay en torno a las gigantes rojas, estrellas parecidas a nuestro Sol que han iniciado las fases finales de su ciclo de vida. La máquina Stardust creo que ante todo es una aventura del conocimiento y de la tecnología. Una aventura en la que nos embarcamos, tanto Christine Joblan, Pepe Cernicharo y yo mismo, cuando antes de solicitar este proyecto Nanocosmos comenzamos a hablar entre nosotros y a ver qué había de común, qué podíamos poner en común. La idea es producir, en condiciones similares a las del espacio, las moléculas precursoras de los granos de polvo y analizarlas in situ, con las mejores técnicas de la nanociencia. El grupo de Gago se ha dedicado a la construcción, ha sido un proceso lento, el diseño ha sido verdaderamente complicado, es una máquina completamente novedosa, en el cual se partió de cero, de scratch completo,
para construirla de acuerdo a los objetivos del proyecto y de acuerdo con las necesidades de los astrofísicos. Nosotros somos expertos en vacío y en ultra alto vacío y tenemos el control sobre los gases, sobre todo lo que puede haber allí que ellos detectan, para meterlos dentro de una máquina e intentar reproducir con la mayor precisión posible y pulcritud las mismas condiciones que se dan en estos entornos espaciales. Es una máquina versátil porque nos va o tiene que permitir que un investigador, un astrónomo, diseñe un experimento, nos lo cuente y nosotros la adaptemos la máquina para reproducir exactamente lo que él quiere ver o simular. O sea, es un banco de pruebas enorme para los astrónomos, para los astroquímicos, que nunca antes había hecho, porque hemos tenido que solventar muchos problemas tecnológicos, hemos tenido que adaptar muchas de las cosas que se sabía a este problema específico de la astroquímica. Cuando se hace un instrumento desde cero, hay que tener en cuenta cada detalle. Pero siempre hay imprevistos, problemas que debes solucionar. Abrimos nuevas vías y no sabemos cuántas bifurcaciones y problemas nos podemos encontrar. Finalmente, cuando todo vuelve a encajar, los caminos se allanan y se extienden ante ti. Queremos reproducir el proceso desde el nacimiento del grano de polvo. Y así, en cada paso de la máquina, es como reproducir ese viaje que tiene una partícula desde que se forma en la estrella hasta que se escapa al medio interestelar. Stardust es única por su capacidad para analizar la interacción de los minúsculos granos de polvo con el gas molecular. Primero se generan las nanopartículas, pudiendo elegir la composición de los análogos y los gases con los que interaccionan. Más tarde, se aplican temperaturas similares a las que se dan en la zona de formación de polvo de las estrellas evolucionadas. Se emula una presión de radiación que la impulsa lejos de la misma y, finalmente, se combina con otros gases, estudiando las distintas interacciones in situ. Por último, se enfría para imitar la llegada al medio interestelar. Así se crean las nanopartículas que pueden estudiarse en el interior de la máquina Stardust. Pero también pueden transportarse a otros instrumentos para su estudio. Es el caso de Aroma, un analizador de moléculas que se encuentra en Toulouse y que descompone los granos de polvo y analiza su composición. Eso nos da la idea clave de cuáles son los procesos que ocurren en fase gaseosa. Une autre partie qui est liée au projet Nanocosmos, donc, sur laquelle nous travaillons avec nos collègues espagnols, c'est caractériser les propriétés optiques de ces grains, en particulier dans l'infrarouge, pour pouvoir comparer aux données des observatoires, des satellites, des télescopes au sol, pour être sûr que ces petits grains de poussière qu'on manipule sont le plus proche possible des grains qui sont dans les milieux cosmiques. Et puis, c'est aussi analyser leur composition intime, de quoi ils sont composés, avec le dispositif Aroma que l'on verra plus tard. Se trata de comprender en un laboratorio cómo se forma el polvo cósmico y cuáles son sus propiedades. Además de Aroma, en Toulouse se desarrollan otros experimentos que requieren del uso de máquinas complejas, como es Pirenea 2. Se trata de un aparato en el cual a muy alto vacío, verdaderamente muy alto vacío, se generan iones que se pueden atrapar en una jaula. Y en esa jaula, una vez que tú has atrapado un determinado tipo de ion, se puede inyectar determinados gases y ver cómo los iones cambian en abundancia. La sensibilidad es muy grande. Entonces se puede ver la reactividad de moléculas cargadas positivamente con moléculas como por ejemplo el hidrógeno molecular, que es la molécula más abundante del universo, el monóxido de carbono, el acetileno. Alors les expériences que l'on fait ici, c'est pour mieux comprendre la poussière cosmique, comment elle se forme et comment elle évolue dans les milieux astrophysiques et surtout de quoi elle est constituée. Parce que ce que l'on connaît de cette poussière vient essentiellement de l'information que nous donnent les télescopes ou les satellites.
Et cette information, elle est très peu précise. Donc on a besoin d'expériences en laboratoire pour essayer de simuler comment ces poussières se forment et comment elles évoluent dans les milieux où on les trouve. El trabajo no cesa. Estudiamos moléculas y cada una emite a una serie de frecuencias, con un patrón característico que es como una huella dactilar, personal, intransferible. Nosotros, pese a ser únicos, también interactuamos. Y nuestro viaje tiene importancia por sí mismo. Las complicidades que se crean, las experiencias, y no solo el resultado, el éxito o el fracaso. Porque todo lo que somos, lo que hacemos, se construye con vivencias. La misión de la astrofísica de laboratorio es intentar reproducir, en un entorno controlado, las condiciones de distintas zonas del espacio para cerciorarnos de que lo que vemos es lo que realmente está ocurriendo. En Nanocosmos hay varias máquinas que estudian el nacimiento de los granos de polvo y el enriquecimiento químico. Una de las fases iniciales de este proceso estudia la reactividad química. De esto se encarga el grupo PHOTOER, que estudia la velocidad a la que ocurren diferentes procesos de interés en el medio interestelar, con un aparato que mide reacciones a muy baja temperatura. Algo parecido a lo que en realidad ocurre en el medio interestelar y en las capas más externas de las envolturas de estrellas evolucionadas. El sistema que tenemos construido para alcanzar los objetivos que se plantean en Nanocosmos permite alcanzar temperaturas que son muy próximas a las que se encuentran en el medio interestelar, concretamente en las nubes moleculares densas del medio. Las temperaturas oscilan entre unos 10 y 100 grados Kelvin, que es una temperatura de menos 200 y pico grados centígrados, y a esas temperaturas aquí en la Tierra los compuestos que queremos estudiar condensarían y serían prácticamente sólidos en la gran mayoría. La ventaja que tiene la técnica que nosotros empleamos aquí es que esos compuestos orgánicos que queremos estudiar permanecen en fase gaseosa durante todo el experimento, que es como se encuentra en el entorno ultrafrío del medio interestelar. Para caracterizar las moléculas necesitamos hacer espectroscopía de laboratorio y tenemos un grupo en Valladolid, el grupo del profesor José Luis Alonso, que se encarga de producir en el laboratorio las medidas de las frecuencias a las cuales las moléculas emiten, que son las frecuencias a las que nosotros vamos a intentar encontrar cada una de las moléculas que nos resulten interesantes. Nos dedicamos dentro del proyecto Nanocosmos a generar datos de laboratorio mediante los cuales se posibilita la identificación de nuevas especies químicas en el medio interestelar. Estudiamos el inicio de la creación de una nanopartícula y es estudio de clúster, de agregados, ¿no? De átomos de silicio, de átomos de carbono, de átomos de silicio con átomos de carbono. Hay una gran demanda de datos de laboratorio y esa faceta la estamos intentando satisfacer, intentando generar datos de laboratorio para identificar esos agregados moleculares en los que genéricamente se llaman granos. El espacio es un entorno aparentemente hostil, en el que sin embargo surge una riqueza química impresionante. Unas regiones que solo podemos observar en el frío de las ondas milimétricas y submilimétricas, o en algunos rangos del infrarrojo. Somos materia que intenta comprenderse. Desde nuestros propios orígenes hemos mirado al cielo. Nuestros ojos fueron los primeros instrumentos. Nuestras manos plasmaron nuestra visión del cielo. Hoy caminamos a hombros de gigantes y hemos seguido el camino de la curiosidad,
construyendo instrumentos que nos permiten ver lo que nuestros ojos no ven. Para algunos de los experimentos era absolutamente necesario desarrollar nuevas tecnologías, y eso se hace en otro grupo de Nanocosmos que está en el Observatorio de Yebes del Instituto Geográfico Nacional, donde Nanocosmos va a instalar en el radiotelescopio de 40 metros nuevos receptores y nuevos bancos de filtros, nuevos espectrómetros, que se van a utilizar tanto para el radiotelescopio como para la GASSEL. En la GASSEL se aplica un método de observación de espectroscopía que usa los mismos receptores que utilizan las radioantenas. Y eso permite detectar moléculas en el espacio con resultados verdaderamente espectaculares. Es una técnica extremadamente sensible, desarrollada en el Observatorio de Yebes. Hacemos una especie de receptores de radio, pero que tienen un ruido muy bajo y son muy eficientes analizando la señal, porque sabemos que el objetivo científico del proyecto pues es este estudio de los granos de polvo, que son un elemento fundamental para explicar la evolución de las nubes interestelares, que es lo que sabemos que nuestro telescopio observa, ¿no? Y que es capaz de detectar las moléculas que se forman. Tenemos dos desarrollos. Uno es receptores para ser utilizados en la GASSEL, es decir, para caracterizar el gas. Es como si comprimiéramos una nube interestelar a un objeto de 1 metro y lo pusiéramos delante del receptor que antes hemos utilizado para mirar esa nube interestelar. Vemos exactamente lo mismo. Pues eso es lo que estamos haciendo con una parte de los desarrollos de Yebes. Ponemos los receptores delante de una cámara en la cual ponemos los gases que queramos. Los gases los tratamos con ultravioleta, con descargas, con varias técnicas que hacen que se procesen. Y los receptores que han construido los ingenieros de Yebes y los espectrómetros nos permiten mirar verdaderamente con una sensibilidad enorme lo que hay en esa cámara, las moléculas que se están moviendo en esa cámara. En el espacio pueden transcurrir años para que ocurra una reacción aparentemente sencilla. Y el tiempo para alcanzar un equilibrio químico puede ser de 1 millón de años. Esa diferencia, temperatura, frío, calor, tiempo, en el contexto de la astrofísica, es completamente distinta de la imagen que tenemos de esas variables en la Tierra. En la atmósfera, cada vez que respiramos, inhalamos del orden de 150 trillones de moléculas. En el espacio, las densidades son del orden de 10.000 moléculas por centímetro cúbico, en el mejor de los casos, en un objeto que ya está muy evolucionado. Pero podemos estar hablando de unas cuantas partículas por centímetro cúbico. ¿Qué significa calor o frío cuando la densidad es tan pequeña? El movimiento que nos lleva, el espacio que nos separa o que nos une, el trayecto que hemos dejado atrás, las expectativas de lo que encontraremos en la próxima curva. Todo influye en los caminos que recorremos, en nuestra búsqueda. La luz, el calor, el frío, el paso del tiempo. Todo es relativo. Hay veces que las cosas no se pueden hacer en el laboratorio, simple y llanamente porque es muy difícil. Y entonces tenemos que acudir a alguien que sea capaz de hacer el experimento, digamos, abstracto, a nivel del cálculo, a nivel de la teoría. Bueno, nosotros en principio lo que nos encargaríamos era estudiar los primeros procesos. O sea, los primeros procesos de paso, la formación de los primeros eslabones de formación de ese polvo. Para nosotros el polvo es un agregado atómico molecular de lo que sea, que a su vez va a ser el núcleo de la formación de partículas más grandes o de hielos, por la creación a bajas temperaturas de hielos. Y por otro lo que aportamos es el estudio de los primeros procesos, digamos, de formación de esas pequeñas partículas a nivel pequeño molecular. Es decir, vamos de lo más grande del universo a lo más pequeñito, que es microscópico.
o nanoscópico, incluso más pequeño, utilizando métodos cuánticos. Son cálculos muy grandes, porque a pesar de que los sistemas son muy pequeños, nosotros hablamos de grados de libertad a nivel cuántico y cada grado de libertad aporta una dimensión. Octavio y los grupos teóricos nos pueden proporcionar una idea de si esas reacciones van a funcionar, no van a funcionar, cuáles pueden ser los productos de esas reacciones. De nuevo, es una información esencial para nuestros modelos químicos. Durante el viaje, hay momentos en los que necesitas contar con la gente que te rodea para encontrar soluciones. Cuando crees que tu camino no conduce a ninguna parte, es cuando valoras el trabajo en equipo, los distintos puntos de vista, el poder apoyarte en el grupo, porque todos tenemos nuestra función. Otra técnica para reproducir en el laboratorio análogos de polvo estelar es la utilización de plasmas fríos. En Nanocosmos hay dos grupos que la desarrollan. Uno de ellos se encuentra en el Departamento de Física Molecular del Instituto de Estructura de la Materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El plasma se define como un gas altamente ionizado. ¿En qué sentido? Pues en que los átomos o moléculas que forman ese gas, por acción de un campo eléctrico muy intenso o otra fuente de energía, se ionizan, es decir, los núcleos se separan de los electrones y se forman iones positivos y electrones libres. Prácticamente todo lo que se ve brillar en el universo es un plasma. Un gas no emite luz, pero por ejemplo una llama es un plasma. Es el primer plasma que ha producido y utilizado el ser humano. En concreto, nos centramos en una parte de este polvo, que es el polvo carbonáceo. En las estrellas más ricas en carbono, pues al final, cuando la estrella muere, en el envoltorio de estas estrellas, se forman sobre todo sustancias carbonáceas que luego van creciendo según una serie de mecanismos y pasan al medio interestelar difuso y desde allí a las nubes densas y desde allí a una estrella y a un sistema planetario, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ver posibles mecanismos de formación de estas sustancias. No podemos reproducir en el laboratorio el entorno interestelar. En ningún laboratorio terrestre se puede, pero sí esperamos poder reproducir sustancias parecidas a las que se forman y establecer mecanismos que sean relevantes tanto en el laboratorio como en el medio interestelar. El segundo equipo que trabaja con plasmas fríos es el Grupo Laplace, en Toulouse. Este equipo puede introducir moléculas más grandes, más complejas, y ver su similitud o diferencia con granos de polvo formados a partir de hidrocarburos más pequeños. Dans le contexte de Nanocosmos, on va essayer de voir dans le réacteur, donc dans notre plasma de laboratoire, quelle est la signature de la formation des poussières, quelles sont les signatures, en particulier les signatures optiques, mais aussi on va venir collecter des particules et là on peut les analyser ex situ, soit par microscopie électronique, soit par l'expérience aroma, pour essayer de voir de quoi elles sont composées et d'essayer de comprendre et de comparer par rapport à des poussières cosmiques qui pourraient être formées dans le milieu interstellaire. La ciencia, como la vida, no está exenta de problemas. No todo sale como se planifica. A veces, de la oscuridad de algunos fracasos, surgen los descubrimientos. Viajamos en busca del origen mismo de la materia, de sus elementos iniciales. Ahí arriba, en las estrellas, se formaron los átomos que han dado lugar a la vida.
El hidrógeno y el helio se formaron en el Big Bang. Carbono, nitrógeno, oxígeno. La química del espacio es capaz de crear moléculas complejas de más de 100 átomos, como los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Para los investigadores, este tipo de moléculas son clave para comprender la química del espacio y el origen de la vida en la Tierra. Pero tanto su formación como su enorme abundancia en el espacio continúan siendo un misterio. Pirenea 2, liderado por Christine Joblan, centra sus esfuerzos en conocer más a fondo estas moléculas, que pueden contener hasta un 20% del carbono de la galaxia y juegan un papel importante en la evolución de los objetos astronómicos. Alors dans Pyrénéa, donc on a beaucoup travaillé sur ces molécules pH, mais on était limité parce qu'on voulait travailler aussi sur des systèmes plus complexes, plus des nanograins, donc par exemple avoir plusieurs de ces molécules pH qui forment un nanograin avec des atomes de fer par exemple, ou des choses plus compliquées comme ça, ou injecter d'autres types de grains dans l'expérience. Et pour ça, on n'avait pas les sources qu'il fallait. Donc on a décidé dans Pyrénéa 2, donc, qui est vraiment développé pour le projet Nanocosmos, de pouvoir avoir de nouveaux modules qui permettent de préparer des grains de différents types. Donc des grains qui vont être proches de ce que fait la Stardust, c'est-à-dire en vaporisant des composés comme le carbone, le fer, le silicium, le titane, en les mélangeant, en formant des petits grains de ce type qui pourront ensuite être injectés dans les conditions cosmiques similaires à celles de Pyrénéa. Avec Pyrénéa 2, et qui nous manquait dans Pyrénéa, c'est la possibilité de bien définir la température des grains. Parce que quand ces grains sont formés dans des sources et après injectés dans un environnement froid, c'est pas aussi simple de dire ils vont être à la température de cet environnement froid. Il faut avant pouvoir les refroidir par des collisions, en particulier avec du gaz hélium qui est refroidi, donc qui va permettre de bien les thermaliser. Donc pour ça, il faut un autre piège. Là où ils vont être stockés, thermalisés à une température donnée, avant de pouvoir les injecter dans les conditions cosmiques de Pyrénéa, là où ils vont être isolés dans l'environnement et ils vont pouvoir interagir avec des photons ultraviolets. Donc c'est devenu Pyrénéa 2, c'est devenu une machine complexe par rapport à Pyrénéa, mais j'espère qu'il va être très puissante. Así es la inmensa complejidad de la materia. ¿Existe el azar? ¿Juegan al escondite las moléculas? Jugar al escondite, porque cuando estás haciendo un espectro, todas las moléculas se emiten. En un experimento de laboratorio podemos hacer justamente calcular el espectro, medir el espectro de una sola molécula. Pero en el espacio nosotros no podemos decirle a nuestros objetos, oye, que voy a quitaros todas las moléculas y me dejáis solo esta. Entonces, en determinados objetos la densidad espectral es tan grande que encontrar nuevas moléculas es como si estuviéramos jugando al escondite, hay que buscarlas. Nos acercamos al final del proceso. Ya sabemos que los experimentos de laboratorio son fundamentales para comprender la naturaleza de los granos de polvo. Y dentro de Nanocosmos, Aroma es la última prueba. Esta máquina de alta sensibilidad toma las nanopartículas y extrae de ellas su información más elemental. So we take our sample that our collaborators synthesize in the machine, let's say in Madrid, and basically these are solid phase. So in order to understand the sample at the molecular level, we need to take this sample from the solid phase to the gas phase. And to do that, we use infrared laser to desorb this molecule. Basically, you are heating the sample with laser shot, but instead of keeping it in heat, you just give a short time pulse of heating just to remove a little bit of the material to be able to analyze them in the machine. And we combine that to ionotrap and mass spectrometry to be able to see that. So once they are in the gas phase, we charge them, we put a charge on them by ionizing them.
And when they are ionized, they are like magnetic stuff, so we can move them from one place to another inside the machine by controlling them. And at the end of the system, when they reach the detector, we can determine their exact molecular mass weight, so we can determine their chemical formula actually. So like this, we can understand the molecular component of the stardust analog synthesized in Madrid. Para identificar si los materiales carbonáceos complejos presentes en la muestra son las semillas a partir de las cuales luego crecerá el grano de polvo, resulta imprescindible la visión conjunta de múltiples disciplinas. Nanocosmos reúne todas estas aportaciones con el fin de acercarnos a nuestro objetivo. En todo proyecto moderno, yo creo que el trabajo en equipo es fundamental. Trabajo en equipo significa que realmente cada uno aporta lo mejor de sí mismo y de sus conocimientos, y que además cada uno está dispuesto a escuchar y aprender de los otros. De forma que cuando tenemos un problema que representa algo completamente novedoso, que es difícil de atacar porque hay 50.000 cosas que han podido ocurrir en el experimento o en la observación, todos sean capaces de aportar su granito de arena. Si queremos hacer descubrimientos verdaderamente importantes, verdaderamente revolucionarios, verdaderamente que puedan cambiar nuestra forma de vivir o de entender el mundo, tenemos que combinar campos. Significa tener una buena colaboración con espectroscopistas, una buena colaboración con químicos, una buena colaboración con teóricos y una buena colaboración con experimentadores. Tout le monde aime ce contexte astrophysique, même si les gens travaillent sur d'autres applications, et donc les échanges sont en général très positifs et très fructueux. Et ça, c'est vraiment une partie très intéressante du travail sur les poussières cosmiques. Al morir, una estrella mediana se esparce por el medio interestelar, dejando en el centro una estrella enana blanca, rodeada de gas y polvo. Es el polvo que se estudia en Nanocosmos y el principio de un nuevo ciclo. Esos mismos granos de polvo darán vida a una nueva estrella y comenzará un nuevo viaje a lo pequeño. Y quién sabe, tal vez acabe dando lugar también a vida. Hoy observo el cielo de forma distinta. Sé que es porque hay polvo que absorbe la luz de las estrellas. Y ese polvo cósmico es el comienzo de todo, la materia prima. De nuevo me paro y pienso, ¿de qué sirve el conocimiento si no puedes compartirlo? Somos materia que intenta comprenderse. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Por el camino intentamos transmitir nuestro conocimiento a las generaciones futuras. Ese es el motivo del viaje. Para eso estamos aquí.